psicofonía, ¿verdad? Por culpa del ordenador, ¿no? Entonces, Emilio y Fernando son más jóvenes que yo, pero eran una excepción, eran los saltos de las generaciones. La segunda cosa es que, claro, después de oírles a ellos, a mí lo que me apetece es empezar ya el debate y empezar a discutir, no hablar yo. Voy a ser breve, por lo tanto, por puro egoísmo. Pero sí me voy a permitir un pequeño comentario antes de empezar a cosas que han dicho tanto Emilio como Fernando. En el caso de Fernando es muy importante la alusión que ha hecho a la transición. Se nos olvida demasiado deprisa a los que la vivimos y quizá no lo hemos contado lo suficientemente bien a los que no la vivieron, lo que era vivir en un régimen dictatorial, blando hasta cierto punto en la etapa final, duro en muchos años. Y le voy a poner solamente un ejemplo. En el año 1975, si hubiéramos tenido esta reunión, que probablemente nos hubieran dado permiso con algunas pegas, todos sabríamos quiénes eran los capitanes generales de las regiones militares de España. En este momento estoy seguro que ninguno, yo el primero, sabemos decir más de un nombre, si acaso, de un capitán general. ¿Por qué? Bueno, pues porque no estamos en una dictadura militar y nos importa un pimiento quién sea el capitán general de la región militar 2, 3 o la 1. ¿Y cuáles son esas regiones militares, dicho sea de paso? Bien, yo voy a intentar ser lo más breve posible y voy a limitarme en mi condición de... Me he convertido en un auscultador cotidiano de lo que piensa la ciudadanía y me considero un poco como el radiólogo que hace radiografías todos los días y se lo manda al experto y tiene el atrevimiento de poner al pie de página, yo creo que esto es esto, pero en fin, que lo decida el experto, ¿verdad? Entonces yo produzco o intento producir todos los días de la forma más fiel, honesta y veraz posible reflejos de lo que opina la ciudadanía y por presión de la actividad misma dejo a otros colegas, ejemplarmente a Emilio Lamo y a Fernando Vallespín, que son, creo, y lo digo porque aparte de ser muy amigos, son personas que admiro intensamente desde hace muchos años, son dos de los mejores analistas que tenemos en España. Dejo a su cuidado el interpretar y el sacar, estirar hasta el fondo lo que eso significa. Por mi parte, hoy voy a cometer el atrevimiento de intentar muy rápidamente hacer un pequeño retrato robot de cómo veo yo, a partir de mi experiencia diaria de auscultador del pulso ciudadano, cómo está nuestro país en este momento. En gran parte voy a coincidir con cosas que han dicho los dos y, por lo tanto, no voy a repetirlas. Me pasa un poco lo que ustedes recordarán o recordaréis a Lelutier cuando decían eso. ¿Qué puede decir ya que no se haya dicho o que sí se haya dicho? ¿Verdad? Bueno, pues un poco es la situación que me encuentro. Yo empezaré diciendo lo que le contesté a un periodista extranjero del New York Times que me preguntaba, en base a los datos que yo manejo, ¿cómo diría que es España? Y dije, pues mire, mis compatriotas, si lo digo a lo mejor me tiran por un puente, pero yo diría que es un país serio y decente. No digo que todos los españoles sean serios y decentes, digo que la sociedad española, la gran mayoría de las instituciones, de los individuos, de los profesionales son gente seria y decente. Lo que ocurre es que por las distintas circunstancias que han mencionado tanto Emilio como más detalladamente Fernando, se ha producido una erosión en algunos puntos cardinales, centrales, y genera la sensación de que estamos ante una ola de corrupción inédita. Bueno, la ciudadanía tiende a pensar, tenemos un sondeo de la semana pasada, que realmente más que haber más corrupción que nunca, lo que hay es más sensibilidad y más reacción social, no necesariamente más capacidad punitiva, porque los tribunales van a su aire y en fin, nuestro sistema procesal es de los más garantistas del mundo, cosa que en teoría está bien y en la práctica se convierte en que el imputado, que es una figura novedosa en nuestra legislación, que ahora quieren quitar, puede torear impunemente al juez porque no comete delito si no dice toda la verdad o si se retracta o si va, como están haciendo todos los imputados conocidos, dosificando la información que tienen, dejando que el pobre juez corra como un galgo detrás de la liebre para comprobar que hay de verdad, que hay de mentira, impunemente, porque como no están bajo juramento, pues no se les puede acusar ni siquiera de perjurio, ¿no? Entonces, la sensación que hay de que hay más corrupción de la que realmente existe, pero cualquiera que viva, y todos vivimos en este país, difícilmente, si conocemos un país donde haya corrupción, y por desgracia países hermanos nuestros pues abundan en ese fenómeno, difícilmente pueden decir que España es un país corrupto. Ninguno de vosotros ha tenido la experiencia de pagarle a un guardia civil 10 euros para que no te multe, o ir a una ventanilla y pagar un dinero para que te hagan más deprisa el pasaporte, o de, en fin, cualquier de estas prácticas que son corruptelas corrientes
en otros ámbitos. Con esto no estoy condonando la corrupción que existe en absoluto. Lo que estoy diciendo es que es muy importante por el volumen que maneja, pero sobre todo por el impacto moral, y la palabra moral la hemos utilizado los tres en esta intervención, cosa llamativa, porque realmente en gran parte la crisis es una crisis de valores, es una crisis moral, que ha permitido que en un país que es básicamente serio y decente pudiera crecer, bien por permisividad, bien por tolerancia, bien porque no podíamos creer que fuera así, unas enredaderas que han perturbado y que han emponzoñado nuestra convivencia. Lo primero que dicen todos los políticos serios, porque los hay, y muchos, cuando descubren un caso de corrupción es: no me lo podía creer. A todos nos cuesta mucho creer que un amigo, un compañero, alguien con el que hemos confraternizado mucho, descubre de pronto que es un corrupto. O sea, a mí, si yo mañana descubro que Fernando Villespín o Emilio no son el paradigma de honestidad por los que les tengo, me da un infarto, ya os lo aviso a todos, y a ellos sobre todo, me dais ese disgusto. Eso explica que Felipe González no se diera cuenta, que Aznar parece ser no se dio cuenta, que Rajoy no se dio cuenta. Ahora intentan montar una campaña de dignificar a Rajoy. Nadie duda de la honestidad de Rajoy. Yo creo que ningún español piensa que Rajoy es un sinvergüenza. Lo que está en cuestión es eso, como no piensa que fuera Zapatero y, por supuesto, que lo fuera Felipe González. Lo que está en cuestión es si tenemos el grado de alerta, el grado de, digamos, vigilancia suficiente para impedir que comportamientos que todos reprobamos realmente no se produzcan. Oímos cosas como: yo pongo la mano en el fuego por tal. No hay que poner la mano en el fuego por nadie, simplemente hay que procurar que ese alguien no tenga oportunidad de hacer cosas impropias mediante un sistema de control, mediante un sistema de transparencia. Nada más llamativo que esta ley de transparencia que están gestando en el Parlamento, que no se gesta nunca. Claro, una cosa tan elemental como previamente saber exactamente cómo nos va. Bien, dicho esto, que España es un país serio y decente, lo baso en las siguientes constataciones, y como sois colegas todos, pues podéis matizarlo y corregirlo. En primer lugar, somos un país llamativamente tolerante, lo ha dicho Emilio, y es cierto. En España, mi generación nos llama favorablemente la atención ver como temas muy controvertidos ahora en países que antes iban por delante de nosotros, aquí los asumimos con total naturalidad, elegancia, incluso con muy buen estilo, y allí yo nunca pude imaginar que fuera Francia el país en el que habría de haber una guerra en la calle por el matrimonio homosexual. Vamos, ha roto muchos de mis esquemas de juventud. Es decir, que Francia, que era el paradigma del país liberal, abierto, tolerante, etcétera, resulta que monta una trifulca civil inmensa, y en España se aprobó la ley del matrimonio homosexual. En España, en este momento, la mayoría de la población es partidaria de que los homosexuales puedan adoptar, cosa que todavía en Francia no ocurre, ni en Estados Unidos tampoco, y somos un país en sentido enormemente tolerante. Somos un país que, quizá porque venimos de una dictadura y quizá también porque algún mérito ha tenido nuestra generación en transmitir esos valores de pluralismo, de respeto, de diversidad, en que no soportamos que nadie nos adoctrine, no soportamos muy mal los sectarismos, estamos muy fragmentados. Emilio ha puesto unos datos muy significativos. ¿Cómo nos definimos ideológicamente los españoles? Bueno, resulta, la etiqueta fluctúa de un mes a otro, pero básicamente la última era que los liberales es el 13%. Aquí se define la mitad de una... No, es un país en que en a poquitos pues nos definimos. Ha mencionado Fernando el tema de la crisis de la corona, que es muy fuerte, con matices. Es decir, se está en cuestión no tanto la institución. Curiosamente, el 67% de los españoles piensa que la monarquía está consolidada, y lo piensan incluso aquellos que no son partidarios de la monarquía, digamos los, entre comillas, republicanos de corazón. Está consolidado. Otra cosa es cómo se está ejerciendo. El príncipe de Asturias está mucho mejor valorado en estos momentos que el propio rey. Por lo tanto, la otra mitad de España, que se define como básicamente partidaria de la monarquía, bueno, pues podría estar tranquila, porque lo peor cuando hay una crisis institucional es que no haya banquillo, ¿verdad? Entonces, si resulta que hay un recambio y el recambio está bien visto, bueno, pues eso puede tener todavía perspectiva de salir adelante. En segundo lugar, es un país, yo diría, enormemente cívico, que no ha perdido de vista los valores democráticos y que sigue creyendo fuertemente en la democracia. Si soy capaz de poner en marcha este trato, que es más moderno que el mío,
Voy a poneros unos cuantas papas, ¿eh? ¿Sí? A ver, aquí la carpeta. A ver. Bueno, esto es... Pues bien, pues bien. Pues bien. Hay un personaje de Woody Allen que reconoceréis que dice, no sé lo bastante ni para ser incompetente. Bueno, pues eso me pasa a mí con los ordenadores, ¿no? Aunque creo que voy a conseguirlo. ¿Cómo se abre esto? A ver, ayuda, Fernando. Ah, ya está. No, ya está. Esto está en marcha. Bien, pues fijaros que con la que está cayendo, todavía el 75% de los españoles, el mismo porcentaje que hace un año, dice que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Es decir, aquí nadie está poniendo en cuestión la democracia. Ya lo han dicho Emilio, lo ha dicho Fernando. Lo que se cuestiona es cómo funciona esta democracia. Pero no estamos inventando cómo hizo o intentó hacer o simuló hacer nuestra generación en el mítico mayo del 68, inventar otra cosa. No, aquí lo que estamos es que lo que hay es lo que tiene que haber, pero que funcione bien. En segundo lugar, decía, me parece que era Emilio, que el periodo actual, con todos sus defectos y insuficiencias, es el mejor de la historia de España. Bueno, eso lo pensaba el 72% en 2011, ha bajado como consecuencia de la crisis, pero sigue siendo una mayoría clara. Evidentemente, nadie en España ha vivido todos los últimos 400 años para hacer una comparación fundada. Si yo no puedo decir realmente que estamos mejor que hace 300 años, esto hay que tomarlo en sentido ponderativo, es una forma de expresar lo bien que queremos estar, puesto que no visualizamos, por lo que sabemos o por lo que nos imaginamos, que nunca antes hayamos vivido mejor. Los economistas, los historiadores lo corroboran y, en todo caso, la ciudadanía lo piensa así también. En tercer lugar, claro, lo que hay es una insatisfacción muy profunda. A nosotros al 79, al PIB 88, bueno, son diferencias que entran dentro de márgenes de error y depende de cómo se haga. En todo caso, 8 de cada 10, 9 de cada 10 españoles están insatisfechos con cómo funciona la democracia. Es un cambio importante porque en el 77 en el 2007 había un fermento importante de insatisfacción, como ha mencionado también, me parece que era Emilio. A partir de 2004 empieza a haber un run de incomodidad, pero con todo seguían siendo una mayoría no abrumadora, pero una mayoría clara, quienes pensaban que, bueno, la democracia funcionaba razonablemente bien. Eso se ha venido abajo en la medida que la crisis ha avanzado y en este momento es un clamor que esto no funciona como debería funcionar. ¿Qué se propone? Bueno, de los partidos políticos, que es una cosa muy interesante que han mencionado tanto Fernando como Emilio, están en crisis profundísima. Por cierto, entre paréntesis, como me dedico profesionalmente todos los días a hacer sondeos, ahora resulta que la culpa de la crisis del bipartidismo la tienen los periódicos, fundamentalmente el diario El País, y los que hacemos sondeos de opinión, que evidentemente somos los que, por poner el espejo, estamos creando el problema, ¿no? Verán estos días en la prensa alguna iniciativa a ese respecto que espero que no llegue a ningún sitio. Pero vamos, resulta que contar lo que pasa es lo que hace que las cosas pasen. Y eso es una pista de ese autismo que hemos mencionado los tres, en que se ha encerrado la clase política española por muchos motivos, algunos muy sutiles, como los que ha sugerido Fernando, otros más pedestres, simplemente porque pierden contacto con la realidad cotidiana y se sorprenden. La queja más común de los políticos, ¿cuál es? No logramos conectar con la sociedad. Bueno, eso es una perfecta tontería, porque ¿por qué conectan los movimientos populares? ¿Por qué el 15M, por qué la plataforma de afectados por la hipoteca tiene un apoyo del 80% ciudadano? Es llamativo, porque, por ejemplo, mayo del 68 nunca tuvo un apoyo ciudadano masivo, y sin embargo el 15M lo ha tenido, lo sigue teniendo. Bueno, en parte porque lo que dicen es lo que la ciudadanía piensa. En segundo, porque lo dicen, y lo ha subrayado Emilio, y es muy importante, desde una perspectiva irrenunciable, que es el pacifismo. En efecto, cualquier intento de convocar algún acto que tenga un perfil de contestación derivable en violencia es inmediatamente rechazado. En parte porque también somos, en este momento, la España más culta de nuestra historia. También lo ha mencionado Emilio, ¿verdad? La mitad de nuestros jóvenes está en paro, pero también la mitad tiene títulos universitarios, y cuando les oyes hablar en el 15M podrás pensar que esto es más o menos ingenuo, que es más o menos posible, pero lo que no es nunca ninguna tontería ni ninguna exageración fabuladora ni simplemente utópica. Tiene mucho sentido. Entonces, los españoles no están pidiendo que se acabe el sistema de partidos, no tenemos movimientos antisistema, no tenemos un Beppe Grillo, ni está ni se le espera, y perdón por la cita, no tenemos tampoco un amanecer dorado, tenemos
el clamor de que los partidos se porten y actúen como lo hacen los movimientos ciudadanos. Eso es lo que está diciendo la ciudadanía. ¿Por qué no pueden estos grupos, que son los que se encargarían de canalizar nuestros problemas, nuestros conflictos y darles solución, no pueden actuar y ser tan receptivos como en cambio lo son los movimientos ciudadanos? Cuando se les preguntan si desearían que estos movimientos ciudadanos fueran partidos, dicen que sí, pero simplemente para ver si así los demás partidos los partidos actuales toman nota y cambian su forma de actuar. Miren, mirad, en este cuadro tenemos comparados aspectos positivos de los partidos que se mantienen. Por ejemplo, el 61% de los españoles sigue pensando que sin partidos no hay democracia. Eso no se cuestiona. Se pensaba más en el 2007, pero sigue pensando masivamente en el 2012. Tenemos un último dato de estos días y sale más o menos aproximadamente lo mismo. Los partidos son necesarios para articular y defender los intereses de los distintos grupos sociales. Lo sigue pensando una clara mayoría, menos que hace 6 años, es cierto, porque su propia inoperancia, su propia incapacidad de prever los problemas o de resolverlos, o por lo menos de dar sensación de que saben cómo resolverlos, pues evidentemente tiene que deteriorar su imagen de, digamos, hacedores de suturas en el tejido social. Pero con todo, esos aspectos positivos se mantienen. Hay aspectos negativos que también se mantienen, que no han cambiado. Por ejemplo, 8 de cada 10 españoles ahora, 7 hace 5 años, piensan que los partidos en realidad se critican mucho entre sí, pero son todos iguales. Son todos iguales porque al final van perdiendo gradualmente el referente ideológico, moral, valorativo que les significa, les caracteriza, quizá porque han asumido en demasía eso que tan agudamente ha analizado Fernando, de aceptar que hay una especie de suprarracionalidad o racionalidad alternativa o escondida que sobrenada a la que emana de la ciudadanía y que era la que tradicionalmente legitimaba y daba sustrato a los partidos. Y el 78% opina que los partidos lo que les interesa es mandar, estar en el poder, aunque ello suponga abandonar parte del ideario. Ojo, los españoles no creen a pies juntillas eso de programa, que hizo famoso, como recordaréis, Julio Anguita. Los españoles entienden que un programa es una declaración de intenciones, es una carta de visita, es lo que permite saber a los votantes cuál es el estilo que tiene un candidato de afrontar los problemas y qué es lo que, si las cosas no cambian demasiado, se propone hacer. Lo que los españoles tienen muy claro, y esta es una pregunta que hemos metido repetidas veces, se le ocurrió a Fernando Vallespín, por cierto, preguntar si en una situación de crisis un político debe ante todo ser fiel a sus ideas o procurar adaptarlo lo más posible a las circunstancias para salir del atolladero cuanto antes. Masivamente prefieren la segunda a los españoles. Pero eso no quiere decir renunciar a ideales concretos. ¿Quién se acuerda de la propuesta de Sarkozy de que se iba a refundar el capitalismo? La hizo en 2008. ¿Quién se acuerda de que la Harvard Business School ha advertido por 2 veces que solo 1 de cada 80 títulos que están en el mercado financiero tienen detrás algo que corresponde a la economía real? Es decir, 79 de cada 80 títulos lo que tienen es aire o no se sabe muy bien lo que tienen. Lo que pasa es que en el mundo hay mucho dinero. Y como hay mucho dinero, eso fomenta estas burbujas inmensas que a mí personalmente me aterran. Es decir, pensar que solo 1 de cada 80 títulos, o sea, una 80ª parte de la economía mundial es realmente algo tangible, real, y lo demás es, por decirlo finamente, juegos de póker o juegos más o menos de trilero. Es decir, es aterrador. Y por último, aspectos positivos de los partidos que de pronto se convierten en negativos. Por ejemplo, la mayoría de los partidos muestran interés por las opiniones de la gente. No es que lo pensara una mayoría abrumadora, pero sí lo pensaba una mayoría hace 5 años. Ahora lo piensa lo contrario el 79%. O, gracias a los partidos, la gente puede participar en política. Lo pensaba el 75% hace 5 años, piensa lo contrario justamente el 64% ahora. Bueno, esto es un poco el diagnóstico elemental, si queréis, de qué es lo que se ve como todavía potencialidades de los partidos, qué es lo que se ve como que no ha cambiado y qué es lo que se ve que ha cambiado a peor, ¿verdad? Y por ahí es por donde probablemente habría que funcionar. Evidentemente, cuando preguntas a la gente qué habría que hacer, te dice cosas que sabemos que no son, primero, posibles, segundo, que no son mágicas. Y hay que tomarlas no como la expresión realmente de un deseo fundado, sino como intentar ver vías de escape o abrir
ventanas por las que se oxigene un sistema político que perciben como acartonado, rigidificado y que no responde ya a lo que solía ser la dinámica que le regía. De ahí, pues, estos porcentajes masivos a favor de las listas abiertas, que, bueno, es un lío monumental donde existen, pero, bueno, la gente lo que quiere es, si hay en la lista un corrupto conocido y resulta que tengo que votar a la lista entera o no votar, pues al final voto. Y luego tengo muy mala conciencia, por ejemplo, en las últimas elecciones en Valencia, en las últimas con Camps, quiero decir, hicimos varios sondeos en los que los votantes del PP, el 67%, decía preferir que el candidato fuera otro, pero que si no había otro, pues claro, entre votar al partido que no quieren votar o quedarse en casa, pues sí que van a volver a votar. Entonces, claro, decimos, es que la gente en el fondo traga con la corrupción. Bueno, es que la gente en el fondo es cívica, quiere votar. Entonces, si el sistema no le permite castigar inmediatamente con el voto al que se sospecha o al que está imputado o al que está acusado incluso de comportamientos inapropiados, pues le condenamos a una opción terrible, que es quedarme en casa, propiciar que ganen los que no quiero que ganen o tragar y votar al mío. Y eso es un dilema que no se puede imponer a la ciudadanía. Por supuesto, que el sistema electoral se reforme de manera que haya más proporcionalidad entre votos y diputados. Esto siempre es muy complejo. Alfonso Guerra ha hecho un estudio en el cual demuestra cómo los dos partidos que tienen más voto inútil, que no convierten en diputados, son precisamente el PSOE y el PP. Claro, pues son los que más voto tienen. Pero sí es cierto que, por ejemplo, IU tiene el mismo número de votos que CiU en Cataluña y, sin embargo, tiene menos de la mitad de los diputados, ¿no? Bueno, y en las próximas elecciones, por mucho que los sondeos ahora digan que si hubiera elecciones mañana, pues probablemente IU y UPyD mejorarían, suponiendo que vote muy poca gente, que es lo que hoy por hoy nos sale. Sin embargo, eso que se traduzca en cambios en el número de diputados es muy difícil, porque 30 de nuestras circunscripciones tienen 3, 4 o 5 diputados y, por lo tanto, es muy difícil que haya un diferencial en voto lo suficientemente estrecho como para que un tercer, y no digamos un cuarto partido entre esos repartos. Por lo tanto, solo en una situación realmente catastrófica de una participación bajísima, sería pensable que se pudiera no acabar con el bipartidismo, que eso es un miedo, no sé dónde ha salido. Volveríamos a eso que se llamaba antes el bipartidismo imperfecto, es decir, dos grandes partidos, centro-izquierda, centro-derecha, para entendernos, y otro más a su izquierda o más a la derecha de cualquiera de estos dos, con una diferencia, que a lo mejor, en vez de ser el partido bisagra, un partido nacionalista, como ha sido en los últimos 15 años, sería un partido también de implantación nacional, lo cual introduce perspectivas radicalmente distintas de cara a la gobernación del país, como es obvio. Esto se me ha ido muy deprisa. Os he dicho al principio que creo que España es un país serio y decente. Sin embargo, la gente cada vez está más desmoralizada y no lo cree. Tenéis que en abril decía el 42 que éramos un país serio y decente, ahora lo dice el 38. El cambio se produce básicamente entre los votantes del PP. Los del PSOE siguen pensando lo mismo que hace 4 meses. Son los votantes del PP los que van gradualmente desmoralizándose. Pasa de un 58 que decía que éramos un país serio y decente a decir el 48. Eso explica también lo que está ocurriendo con la intención de voto de ese partido, que está alcanzando niveles inéditos. El PP se caracterizaba por ser el partido de España que tenía el votante más fiel y al mismo tiempo menos identificado con la posición ideológica de su partido. Es una pequeña paradoja. Los votantes del PP ven a su partido situado mucho más a la derecha de lo que se ven ellos mismos y al mismo tiempo son los votantes más fieles de todo el espectro electoral español. Y lo que está ocurriendo ahora es que en este momento la fidelidad de voto, es decir, los votantes del PP que dicen que volverían a votarle, repito, que dicen, si hubiera elecciones ya veríamos lo que pasaría, pero como ahora no cuesta nada hablar, pues lo que dicen no llega al 35%. Hay que tener en cuenta que el PP está perdiendo o ha perdido votantes que no eran suyos, para entendernos, si es que los votantes son de alguien. Es decir, recordemos que en 2011 aproximadamente entre 1.200.000 y 1.400.000 votantes del PSOE se pasaron al PP. Probablemente son los primeros que se han ido a la abstención, a su casa, al no sé, desde luego al PSOE no, porque el PSOE tiene una fidelidad de voto exactamente igual que el PP. Y la otra cuadro que quería enseñaros es, se suele oír decir que en España ahora hay mucha corrupción.
¿Qué significa eso para usted? Y el 51% se divide las opiniones por mitades, como veis, realmente son diferencias muy pequeñas. Que hay mucha gente corrupta y que casi todos estamos pringados de una forma u otra por acción o por omisión. Es la visión más autoflageladora, más pesimista y más amarga. La otra mitad de los españoles lo que piensa es que, hombre, aun son relativamente pocas las personas corruptas, pero manejan tanto dinero, tan impunemente en apariencia, porque todos los procesos llevan años en su investigación. Todavía no ha empezado la fase de juicio, estamos en la fase de imputación e investigación previa. Muchas de estas investigaciones no van a ninguna parte porque, claro, entre medias, pues, en fin, el perturbar pruebas y el confundir al pobre juez instructor, pues está a la orden del día. Y lo que opina, es decir, hay ese clima de desmoralización. Y para terminar, una cosa importante. Uno de los factores añadidos a los que han mencionado tanto Emilio como Fernando, que hace que este país se mantenga todavía estructurado, que no esté que no se descomponga, que no se descuartele, que no se desencuaderne, es que hay unos valores básicos que comparte la inmensa mayoría de la población. Por ejemplo, este país le pasa lo que al burgués gentilhombre de Molière, ¿verdad?, que hablaba en prosa sin saberlo. Este país es socialdemócrata sin saberlo. Si ponemos la etiqueta la fastidiamos. Pues eso lo digo aquí en petit comité. Este país es un país moralmente socialdemocrático, en el sentido de que, por ejemplo, el 72% de los españoles, y es un dato de la semana pasada, piensa que quien tiene la obligación de ocuparse de los desfavorecidos y de los desprotegidos es el Estado. Solo un 9% piensa que sean las personas mismas. En Estados Unidos casi es al revés, la cifra. En segundo lugar, el 65% de los españoles piensa que las cosas van mejor si los gobiernos tienen algún tipo de control y de supervisión sobre la economía, que si la economía tiene las mínimas trabas posibles. Todos keynesianos. Es un país en el que hasta los votantes del PP dicen que la sanidad pública española es de gran calidad, se oponen a cualquier tipo de cambio, incluso a la gestión, a la privatización de su gestión, y en el que la enseñanza pública, los docentes de la enseñanza pública, están en el tercer lugar del ranking de confianza institucional. El primer lugar lo ocupan los científicos, el segundo los médicos, el tercero los docentes de la enseñanza pública, en cuarto lugar la medicina, la sanidad pública, es decir, las instituciones que son científicas, protectoras, en quinto lugar las Fuerzas Armadas. De las tres pilares del régimen anterior, que eran la policía, las Fuerzas Armadas y la Iglesia, solo una, los obispos, están en el último lugar del ranking. Los todos se han reciclado. Las Fuerzas Armadas son la cuarta, la policía son la sexta. Bueno, eso explica ese sustrato de base que hay ideológico, es lo que arma a la sociedad. Son los líderes los que se enzarzan en polémicas ideológicas. Las diferencias entre los votantes, no digo militantes, digo entre los votantes del PP y PSOE, son cada vez más cercanas. Eso permite que ocurran cosas que no se explican los dirigentes, la dirigencia, como se dice ahora, de los partidos, que es que cómo va a ser posible que 1,5 millones se hayan pasado del PSOE al PP. Sí, porque es que resulta que si se hace una curva que describa el posicionamiento ideológico de los españoles, resulta que la del PP y la del PSOE se solapan en casi una mitad. Personas que pueden... Y el tabú que había para no pasar de un partido a otro, eso se ha ido diluyendo, eso es cosa de nuestra generación. Gradualmente es más pequeño. Y eso también es un factor de cohesión y de integración. Creo que me he pasado el tiempo, Emilio, perdóname. Muchas gracias. Mi tarea en esta plenario es doble. Por una, la de incentivar a que haya un debate, y por otra, moderarlo. Yo creo que en la primera dimensión he tenido un éxito considerable porque he incentivado la facundia de todos nosotros. En mi tarea como moderador he sido un desastre porque nos hemos pasado por completo de tiempo. Pero bueno, tenemos todavía algunos minutos para poder discutir o debatir alguna cuestión, ¿no? Yo simplemente, a título de avance, me permito sacar una primera conclusión que me parece interesante poner encima de la mesa. Durante mucho tiempo hemos argumentado sesudamente y con rigor que España se caracterizaba por una sociedad civil
débil, blanda, casi inexistente. Siempre hemos puesto el ejemplo de cómo Italia era un país con un Estado inexistente, débil, desorganizado, y por el contrario tenía una sociedad civil potente, y eso era lo que mantenía Italia, y que nosotros éramos lo contrario. El Estado español era un Estado fuerte, potente, heredado de los Austrias, una gran burocracia, y la sociedad civil era blanda. Me temo que tenemos que empezar a revisar esto, porque la crisis nos está poniendo de manifiesto que el Estado no era ni mucho menos lo que nos creíamos que era, y que por el contrario la sociedad civil es bastante más seria y bastante más decente, seria y decente. Ha dicho José Juan Toario, y yo comparto esa opinión, ¿no? En fin, me atrevo a poner esto como un primer apunte de semiconclusión, que me parece semiconclusión también positiva, en el sentido de que a pesar de lo mucho que está cayendo, pues estamos descubriendo algunas cosas que no sabíamos que eran positivas. Bien.